Damos inicio a un programa más de Trinchera de Opinión a través de nuestro canal en YouTube, canal que está a tu alcance. Pero antes de entrar en materia, vamos a nuestra invocación religiosa. Siempre estaremos pendientes a tu llamado, Señor, y ser siempre luz y a encender en otros la fe para que todos seamos testigos de tu plenitud. Amén. Asimismo, mis estimados y queridos amigos que siguen este programa a través pues de las facilidades que nos da el internet y los medios digitales, y así poder conversar con ustedes diferentes temas culturales, políticos, económicos, deportivos y otros, tratando de poner nuestro granito de arena y también los comentarios que realizamos sean un poco mejor comprendidos ante los complejos momentos, podríamos decir, que vivimos hoy en día, debido a los cambios constantes a que estamos sometidos en estos últimos tiempos. Y por ello vamos a darle un vistazo a lo que decimos el mundo en que vivimos. Comenzamos señalando, mis queridísimos amigos, que dichos cambios que se vienen dando obedecen a las nuevas corrientes por diversas razones y desgaste de algunas de esas tendencias, y ante todo, y lo más peligroso podríamos decir, es que algunas de estas tendencias nos están tratando de llevar casi que vaqueados como rebaño a adoptar agendas y otras reglas, muchas de ellas antihumanas. Nuestro pequeño país, siendo parte de este mundo, también viene sintiendo esas presiones y cambios a nuestro modo de vivir, y se ha venido dando, como decimos, en corto tiempo, que es algo pues que también nos llama mucho la atención. Y todo se debe, como ya lo hemos dicho en otros programas, a las mejoras de ciertas tecnologías que nos hacen comunicarnos de la mejor forma posible. Decimos de algunos cambios que quizás años atrás era casi imposible pensar que se podían dar, porque existían algunas tensiones e intereses opuestos, lo que hace todo esto más difícil, y donde gran parte de la humanidad, ya se ha visto en varias partes del mundo, repele algunos cambios, se han querido imponer, como ya todo ha quedado probado, y no es necesidad de volverlo a repetir. Pero al verse acortado estas distancias y otros factores, como vimos, y cambiar ciertos conceptos de la llamada geopolítica mundial, todo ello ha sido la tónica para que ocurra a mayor velocidad, conceptos que tarde o temprano, según algunos entendidos, iban a dar su estallido a causa de que ya muchos no se pueden sostener. Siendo que hace unas décadas atrás, se había concebido como premisa y norma de bien aceptable para la humanidad, para algunos teóricos ahora mismo, muchos caen elementos que son estupideces según algunos, al estar llenos de hipocresía, y donde los valores éticos se han tirado al piso para que sean pisoteados y ultrajados, y para ello dar cabida a figuras muy deshumanizantes. Ahora mismo, desde luego que sí, existen guerras, bloqueos, guerras comerciales, ataques dirigidos a gobiernos que tienen gobiernos dictatoriales que no entienden qué vivir en paz. Y por otro lado, vemos a los organismos multilaterales, que ya todos conocemos, con algunas posturas encontradas, diríamos, más bien están defendiendo a ciencia cierta, no sabemos qué es lo que defienden, y demuestran más que todo una gran pasividad, diríamos de tipo joviana, dándole un grado de valor a lo inservible. Pero dentro de estas figuras, de estas organizaciones, no hago nada mejor
¿para qué hacer? No me voy a meter en eso. Déjalo que ellos solitos se arreglan. Entonces, diríamos, ¿para qué tener instituciones de lujo? Y el proceder de ellos lo que está dando cabida es mandar mensajes negativos al resto de las naciones, en el sentido de decir, también ese problema no es de nosotros. Por lo tanto, me alejo de ello y que otros lo arreglen. Es por ello que gobiernos como ahora mismo del señor Donald Trump de los Estados Unidos, con sus nuevas políticas de MAGA y de Estados Unidos primero, irrumpe de forma unilateral cual Cid campeador moderno para hacer y disponer en toda la humanidad y en diversas partes del mundo acciones con la excusa, muy bien, de que muchos de estos conflictos y posturas, algunos conflictos estos que ya son viejos, de siglos, ponen en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Ante este panorama, mis queridísimos amigos, un tanto sombrío, podríamos decir, vemos que la humanidad también observa con mucha cautela el ver que ayer decía que estos organismos eran para mantener la paz mundial. Y esa paz mundial no es que se ha resquebrajado, no. Las fuerzas de las armas, diría yo, letales, se han impuesto para deshacer en alguna parte diversos entuertos que a la sazón existen y vienen existiendo. ¿Quién dice que no? Pero bueno, si las armas son las que se imponen, cosa que no debe ser, cosa que no debería tener cabida porque tenemos organismos deliberantes, deliberativos, precisamente para llevar esa paz que el mundo entero anda buscando. Aquí en Iberoamérica no deja de llover. Esas figuras lo que nos han traído hoy en día es un gran germen de intranquilidad e incertidumbre, retrasando de alguna manera el bendito desarrollo humano que todos los pueblos de Iberoamérica hemos anhelado por muchísimos años, al ser naciones libres y soberanas, que desde el momento que nos independizamos hemos tratado de buscar ese fin, pero nos ha sido a veces imposible. Y ahora, con muchos impedimentos. Hoy podemos decir que todas estas ambiciones legítimas de los pueblos iberoamericanos de superar el subdesarrollo se han visto resquebrajados, hecho debido pues a estas tensiones ideológicas y demás que ocurren mucho más fuertes de las décadas del 60 para acá. Algunos hablan del 70, pero ya del 60 se venían sintiendo todos estos resquemores, donde los gobiernos tenían que gastar inmensas sumas de dinero para defenderse de todas esas atrocidades que se querían imponer. A la fecha, muchos países no han explicado bien qué fue lo que sucedió y el porqué de todas estas cuestiones. Más adelante podemos entender que con la famosa implementación por estos organismos internacionales de los derechos humanos, que hasta abrir una puerta hoy en día es derecho humano, y derechos humanos entre comillas, amigos. Creo que estos derechos, a mi modo de ver, lo único que han logrado es fortalecer, no han fortalecido, perdón, a la humanidad en nada. Más bien, le han dado una cierta variante de contradicciones un tanto opacas, donde grupos opuestos a la democracia se han aprovechado para que de adentro y de afuera boicotear este sistema político como el sistema democrático, y si no es el mejor,
creo que sí puede cumplir su cometido, para lo cual se establece si lo llevamos bien, y poder darle a los pueblos de las naciones una mejor confianza y tranquilidad para que tengan su desarrollo integral, ante todo que puedan tener prosperidad de forma personal y en conjunto. Si los que gobiernan, amigos, entendieran mejor su cometido y sus objetivos, no debería haber problema con el sistema democrático. Pero parece, amigos, que varias naciones del continente no dominan esta materia. Muy bien, la filosofía esta, o sea, la filosofía que la democracia entraña y que se persigue y que no se ha podido lograr, mejor dicho, por existir todavía viejos rezagos remanentes de lo que fue el colonialismo en todo nuestro continente, que nos alejan un poco de poder cumplir con los preceptos democráticos en su cabalidad y aplicado al Estado, sea este grande o pequeño, para que funcione y funcione bien sin obstáculo alguno. Da la impresión, mis estimados amigos asistentes hoy a nuestro video, pues, a través de YouTube y de este espacio, pues, virtual, visual y auditivo, las cosas están cambiando en nuestro continente para bien, lo cual es un gran aliciente que tenemos todos los que moramos en esta área del universo, denominado también el continente de la esperanza. No sé si lo han escuchado, varias veces lo hemos dicho, donde los fundadores de nuestra república pusieron mucho énfasis en la prosperidad de los habitantes de cada país, pero todo se ha venido entorpeciendo, diluyendo, y con el tiempo entrando también corrientes extrañas de otra concepción muy diferente a la nuestra, a la de aquí, de nuestro continente, cambiando la filosofía de nuestro vivir, han dado también al traste. Ellos han puesto una marca, amén, que hay que decirlo también, de la gran codicia de algunos llamados políticos de poca monta, cuyo daño es incalculable en lo económico, haciendo pues que los recursos no alcancen. Así es, mi estimado amigo de Trinchera Opinión, aquí hoy pues presentándole cómo van las cosas en el mundo, o cómo vemos nosotros las cosas en el mundo. Y creo que se ha dicho en diversos foros y demás que nada es eterno en la vida. Las cosas de momento favorecen a los grupos y luego los desfavorecen. Hemos notado que poco a poco los pueblos están viendo y buscando su mejor destino, como ya lo estamos viendo en Argentina, en Paraguay, en El Salvador y bueno, en otros países que van en ese camino, y pronto lo veremos en el gigante suramericano Brasil, donde el pueblo sacará para siempre esa sarta de bandidaje que hoy existe y que se ha entronizado gracias a fuerzas internas y externas en ese país del sur, del continente, del continente americano, cuya situación debería ser mucho mejor de la existente actualmente por diversas razones, debido pues, a la riqueza de un país que lo tiene todo. Solo le falta la fuerza política para que se vaya a su destino que la naturaleza le ha dado. Pero bueno, ¿y qué notamos en Panamá ahora mismo? Ante una crisis que para muchos ya pasó o está pasando, a la que nos llevaron semanas atrás paros, más paros, algunos llamaban huelgas sin sentido. Todo esto es lo que nos hace retroceder, amigos, en ese camino que todos debemos trillar para el bienestar de todos los panameños en su conjunto.
tal como ya vimos pues el enorme desastre de la provincia de Boca del Toro, que ahora se están quejando. Ahora, después de pasar la resaca, vienen pues los malestares que traen estas consecuencias que muchas veces se hacen sin pensar el daño que van a ocasionar a presente y a futuro cercano. Como dije, pues, estos grupos antidemocráticos, a nuestro parecer, no están de acuerdo ni acuerdo con el sistema democrático por lo que hemos visto, tan sencillo como eso. Y no hay que ser tan docto para ver todo lo acontecido en semanas pasadas, donde la Constitución y la ley por esos grupos fue desconocida de tajo. Y hay que decirlo. Y si no creemos en la Constitución, aunque sea un mamotreto o lo que sea, y las leyes que la acompañan, entonces pues amigos, ¿qué vamos a vivir? ¿En un anarquismo total? Yo creo que no. Pero bueno, queremos pues, estimados amigos que asisten hoy a nuestro video, estos grupos ya los hemos conocido de vieja data, se oponen a todo en nuestro país, tildando, hasta llegar a tildar que ahora mismo estamos dentro de una dictadura, voy a hacer tal cosa, amigo. ¿Por qué dicen eso? Porque no conocen la Constitución y desestiman la ley. Entonces, todo aquel que no cree en la Constitución, aunque sea una Constitución fallida o con fallo, perdón, y las leyes que nacen de ella, entonces esa es la dictadura que para ellos existe, que se está aplicando la Constitución y la ley, y la llaman dictadura. A mi concepto, debemos estar claros en eso, los que nos escuchan en este momento. Hablan de que es un régimen de oprobio, de dictadura, de persecuciones, de cuánta cosa. Pero yo diría, nada es perfecto. Perfecto solo Dios. Y si vamos a querer perfecciones, entonces componte tú primero para que puedas lograr que las demás cosas sean perfectas. Si no lo haces, entonces ¿a quién quieres culpar? Todo se ha vuelto epíteto, cantos por aquí, marchas por allá, tunas por allá, porque para tunas, Dios mío, de primera mano, que notan más que todo, y eso es lo que da lástima, la tristeza, mejor dicho, la bajeza de los manifestantes, lo que impide aceptar, que les impide a ellos aceptar los errores y equivocaciones a que han sido sometidos, ya sea por cuenta propia o por algunos grupos que creyeron en que ellos, por sí y ante sí, iban a cambiar los destinos de este país llamado Panamá. Creo que estas equivocaciones es momento de que la vayan haciendo las reflexiones de vida. Y creo que también tenemos que ver la mayoría de los panameños, que estos minúsculos grupos que lo han demostrado en las elecciones, que no logran ni el 1% del electorado nacional, no pueden someter a la mayoría. Es imposible, y eso en ninguna parte del mundo. Aceptar y reconocer sus errores, creo, es lo más sensato, y no perpetuarlos ni continuarlos, porque continuar un error, amigos, es verdaderamente, ni siquiera ellos vivir en paz, ni siquiera ellos vivir en verdaderamente saber vivir en sociedad. Y deben saber también que en estos momentos no cuentan con la aceptación de la mayoría de la población, porque si hubiera contado, otro gallo cantaría. Y como dije, pues ya esto ha sido demostrado bien en las elecciones que hemos tenido en las últimas décadas. ¿En qué va a quedar todo esto? ¿En qué está quedando todo esto, por mejor decir?
todo creado a raíz de la promulgación de la ley 462 y otros ingredientes que le fueron agrupando como el memorando de entendimiento con los Estados Unidos, como las posibles acciones para cierre de la mina y después ver qué se va a hacer con la mina, también por la cuestión del embalse del Río Indio y otras cositas por ahí que están en el tapete, que están en la mesa, que están, el actual gobierno se atreve a luchar por darle a este país condiciones mejores, porque estas cosas han quedado retardadas y hay que ver cómo rápidamente se deslindan. Lo de la Caja del Seguro Social, si no se hizo una ley perfecta, por lo menos el camino para ir enderezando este concepto de seguro social, que la mayoría todavía no digiere bien que es un seguro y piensa que es el Estado que debe mantener después que te separa de laborar, te debe mantener por los siglos de los siglos, amén, cosa que no tiene cabimento alguno. Seguro no es lo que usted aportó, a usted se le va a dar, ya sea, en unos países se lo dan todo de una sola vez, otros mensualmente o quincenalmente o como el cotizante así lo haya elegido. Pero bueno, 2 meses y días de estar en esta bataola, como decimos, de esta lucha que no ha traído, no veo nada de bien para nadie, solo malestares, atrasos por todos los costos innecesarios. Entonces, ¿debido a qué? A la soberbia y al desconocimiento de la Constitución y la ley, haciendo uso y abuso de lo que está debidamente constituido, mis queridísimos amigos, cayendo muchas veces en lo que se denomina apología del delito y otras cosas más, que de investigarse van a ver que está clarito, lo que ya muchos doctos en leyes y demás lo han dictaminado. Todo el país consciente, todo el país aquí ahora mismo es consciente de la osadía de estos grupos, principalmente las asociaciones de educadores que dice que son 26, un pequeño país, con una educación malísima, con 26 asociaciones. Esto solo da a entender politiquería. Y creo que politizar la educación como la salud son dos cosas que no tienen cabimento alguno. Yo sé que ustedes ya saben esto porque lo han escuchado miles de veces. Participaron sindicatos y asociaciones, algunos periodistas, economistas, abogados, profesores de la Universidad de Panamá, porque las privadas no se metieron en esto, y otros profesionales, donde cada grupo quiso darle la dirección a estos movimientos que quería. Hasta uno sale a las redes, que no sé cuál es la posición de ellos, ni siquiera sabemos quiénes son, que es lo peor del cuento. Pero bueno, creo pues, amigos, hasta la fecha de lo que vaya pasando un poco el temporal, vemos pues que hay que ir cerrando las heridas, tratando de no ponernos a discutir ahora que tú tuviste la culpa, que fue fulano, que fue mengano. Los grupos a lo interno harán sus reflexiones, harán su síntesis verdadera de lo acontecido, donde tuvieron fallas, donde no fallaron, qué pasó, qué no pasó, que el Ejecutivo se los ganó, no, aquí nadie el Ejecutivo lo único que hizo, como dije de inicio, fue aplicar la Constitución y la ley, tan sencillo como eso. Pues eso no es ganar a nadie, eso es poner orden donde hay desorden, ya, tan sencillo como eso. Pero creo pues, amigos, que este deporte que se ha venido dando en los últimos tiempos aquí en Panamá, de que cierra calle, cierra carretera, cierra esto, grita aquí, grita allá, marcha aquí, tuna allá, tuna aquí, tiene que acabarse de por vida. Y yo creo que después de esto serán muy pocos los que todavía tienen en su faz las ganas de seguir molestando, porque ahora va a ser peor, porque ahora sí le van a tener que aplicar
como se dice popularmente, la ley, que ahora se aplicó, cierto, pero ahora va a tener que aplicarse la ley de incumplimiento con las normas establecidas. Dice un dicho por ahí muy de aquí de nosotros, muy castizo: buenos culantros, pero no tanto. Y cuando se le va la mano a uno en algo, bueno, entonces tiene que ver qué va a hacer, porque de ahí van a hacerle a todos estos grupos nuevos problemas, y de diversos tamaños, y de diversas índoles, y sigue, pues, algo que es nato en todas estas agrupaciones aquí en nuestro continente: la echadera de culpa, que ya me imagino han tenido, ya hemos escuchado por ahí algunos memes de algunos educadores diciendo quién fue, quién no fue, que los invitaron, que los engañaron. Bueno, pero vamos a dejar eso ahí. Vamos a tratar de cubrir con un velo esto, porque esa es la verdadera sentir del panameño, que no es un hombre de odio, no es un hombre de rencores. Como bien lo dijo el Papa Francisco, que en paz descanse, a su venida a Panamá: este es un pueblo noble. Y como noble, la nobleza del panameño es no olvidar, cubrir con un velo, como dice la gloriosa nota del himno nacional. Y sabemos que lo vamos a hacer, a trabajar, al trabajo sin más dilación, de ahora en adelante. Creo que ya todo esto pasó, o está pasando. Vemos que no creo que aquí haya vencidos ni vencedores. Por ahí los maestros de Chiriquí, escuché que ellos ganaron un vencimiento, otro vencimiento más, no sé cuál más. Pero como dije en programas pasados, el panameño últimamente tiene una figura que parece que las famosas estas teorías progresistas, por un lado, que llaman, pero con grandes inexactitudes en conceptos filosóficos. Para muchos ganar es perder y perder es ganar. Y lo demostró el pueblo panameño cuando estuvo en Rusia, como lo vimos la semana pasada. El pueblo le dieron una paliza y el pueblo celebró. Como mucha gente en diversos países dijeron: oye, ¿qué le pasa a los panameños? Pierden por paliza y lo celebran a lo grande. Entonces, así será, pues, que el relativismo en Panamá ha sido tan acogido, tan bien, estamos siendo firmes en los planteamientos de esas teorías nefastas, donde dice que el azúcar es salada y lo salado es dulce, y que el vinagre no es ácido, sino no es ácido, que el agua no moja cuando yo quiero que moje, cosas por el estilo, amigos. Entonces, yo creo pues que tenemos que ir borrando esto, amigos, no criticando. Sabemos pues que muchos grupos, inclusive aquellos que ahora van a su casa con deuda porque los salarios, quizás la Corte fallará, me imagino, que ya hay jurisprudencia anterior a esta donde se niega el pago, así que creo que la Corte va a hacer gala de lo que ya es sentencias del pasado, con mucho juicio y mucho tino. Creo que lo harán, porque los elementos para sustentar esto en los grupos va a estar duro, muy difícil de que puedan sustentar, quizás que haya reclamos, que todas las facilidades que le dan los procesos de derecho, que puedan tener, que se les aclare, todo eso se les va a dar, yo creo. El debido proceso se va a aplicar. Pero bueno, si nos equivocamos, rectifiquemos. Y eso es de humano. Y yo creo, amigos, que la mayoría de estos grupos saben muy bien que van a seguir viviendo aquí. Y si siguen viviendo aquí, no es que tienen que plegarse a nadie. El gobierno no está pidiendo que se pleguen, sino que respeten, que es diferente, y que los planteamientos que hagan sean cónsonos con nuestro sistema democrático, económico y social. Si somos una economía de libre mercado, capitalista, entonces, ¿por qué tenemos que cambiarla por una economía socialista?
para que todos seamos iguales, dice. En el igualitarismo que quieren ciertos grupos, todos perdemos. Hasta los que están diciendo que prefieren igualitarismo. Bueno, creo pues, amigos, que como decimos en el argot popular, a muchos de estos grupos les salió la bruja. Y ahora algunos se encuentran en alguna encrucijada difícil. ¿Y por qué? Muchos, como el dinero no es que sea muy necesario, pero acalma los nervios, como dicen los argentinos. Y hablando de argentinos, en el libro del gran poeta y escritor argentino José Hernández Martín Fierro, hay una parte que dice Martín Fierro que al que le gustan los reales hace muy bien en cuidarlo, porque si quiere aumentarlo, que a la ley no se haga el sordo, porque a todo cochino gordo le llega su San Martín. Entonces yo no creo, pues amigos, que ahora esto es para ponernos a hacer fiesta. No. Poco a poco, los que no fueron no cumplieron con sus labores de trabajo, los que tuvieron una serie de cuestiones. Ahora el Suntra quiere que la CAPAC lo resalza con un nuevo, ¿cómo se llama esto? Una convención colectiva nueva. Hombre, luego de semejantes pérdidas que han tenido las construcciones en este país, tienen coraje los del Suntra irle a pedir aumento de salario. Yo no sé, pero creo que no se pongan bravos. Sepan muy bien que no podemos hacer ahora fiesta porque nosotros queremos que exista fiesta. Hay que ver muy bien esto. Me parece a mí, no sé, pues la posición de CAPAC en este sentido, o sea, la Cámara Panameña de la Construcción, que es la que realiza junto con el Ministerio de Trabajo estas convenciones colectivas para el bienestar de los trabajadores, en este caso, de la construcción y similar. Un sindicato único, que yo creo que es tan inconstitucional, porque usted no puede tener único nada más, porque además, ¿por qué único nada más? Hay 26 en educación, ¿por qué en la construcción único nada más? Eso tiene su sal y su pimienta. Hay que ver esto, claro, y aprovechar el momento, señores gobernantes, aprovechar el momento de hacer esta rectificación. No puede ser único. Si en Chiriquí o en Colón quieren hacer un sindicato, los obreros de esa, bueno, son libres de hacerlo. ¿Y por qué tiene que ser único? Yo creo que por ahí tenemos que comenzar esto. Bueno, pareciera que están un poco calmos los semblantes de todo este país. Hemos llegado a un momento, pues, hablaban de un diálogo, pero, amigos, dialogar es cuando usted tiene pares que van más o menos bien centrados a lo que se refiere, pero si tenemos pares distintos, jalando cada uno para un lado, los diálogos no tienen sentido. Lo que tiene sentido es la ley, aplicar la ley, punto. Luego, que haya que reformar, es otra cosa que sí puede dialogarse con calma, en mejores condiciones. Pero bueno, amigos, ha pasado un vendaval, hay una provincia gravemente herida, tiene que recapacitar porque mucha gente perdió a su modus vivendi. ¿Quién lo va a resarcir? Otra vez el Estado. Los impuestos que todos pagamos, yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, amigos, esta es la democracia, una democracia sui generis, que yo creo, amigos, que tenemos que ir modificando, cambiando a nuestro estilo, pero no el estilo de imitar ideologías extrañas que, como ya todos sabemos, fracasadas en todo el mundo, y no nos cansaremos de repetirlo, de los fracasos que han sido estos sistemas disque democráticos a su manera, que solo traen dictadura, hambre, pobreza, muerte, ya ustedes saben, y atraso humano. Por lo mismo, creemos que es momento de reflexionar. Todos los panameños no podemos decir que vamos a hacer trizas del árbol caído, no, más bien
al unirnos todos para cantar al unísono, alcanzamos por fin la victoria. Hasta la próxima.